Seguimos en la quinta pata de la noticia. Ya estamos junto a Alejandro Katz, ensayista, analista político. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Todavía conmueve ver la imagen de lo que fue la marcha de ayer, ni una menos. Miles de hombres y mujeres especialmente marchando contra la violencia machista. La pregunta es, ¿y ahora? Ahora hay que seguir. La marcha de ayer yo creo que fue muy importante, posiblemente marque un punto de clivaje en la historia de la violencia de género en nuestro país, pero es eso, es una marcha y la violencia de género está muy enraizada en nuestra sociedad, está muy enraizada en nuestra tradición cultural y erradicarla va a llevar todavía mucho esfuerzo de la sociedad, mucho esfuerzo de las mujeres, mucho esfuerzo de las agencias públicas que deben contribuir a solucionar un problema que tiene una magnitud muy dramática. Cada 30 horas, cada 36 horas, una mujer es asesinada. Ahí estamos viendo, cada 31 horas al menos la estadística, horas. Bueno, claro, obviamente un caso que aparece altera. Ahora, decías el tema del rol de las agencias públicas. Entendimos que la violencia antes era doméstico, entonces era un tema privado, no era un tema menos del Estado. Ahora entendemos que la violencia de género es un problema que nos afecta a todos. Ahora, ¿hasta dónde y de qué manera puede ingresar el Estado a ese dominio privado para terminar con la violencia de género que empieza con esto de, che, no me preparaste la cena? Sí, que empieza con no me preparaste la cena o con una remuneración peor por un trabajo igual, claro, o con un gesto o una palabra o un golpe en la calle o en el transporte público. Claro. ¿Hasta dónde puede ingresar el Estado? El Estado debe ingresar hasta garantizar la protección absoluta de los derechos de aquellos que son dañados en nuestra sociedad. Y estamos hablando de daño, estamos hablando de cosas que lastiman, a veces hasta provocar la muerte. Muchas veces no provocan la muerte, pero provocan daños físicos o psicológicos importantes, y el único recurso que tenemos para evitar la violencia y para evitar el daño es el Estado. Por tanto, el Estado tiene mucho que hacer. Algunas cosas está haciendo, creo que pocas y no suficientemente bien. Para una mujer denunciar un hecho de violencia de género es agregar otra violencia a la ya sufrida. Sí, encontrarse con una oficina que si no estás lo suficientemente lastimada, magullada, hecha pomada, no, dice, yo cómo veo acá violencia. Tráeme un moretón, claro, querida, porque si no, no puedo hacer nada. Tráeme un moretón, es terrible que el Estado, porque quien habla así es el Estado, claro, reaccione de ese modo ante un pedido de auxilio. Ahora, como sociedad, digamos, todos contribuimos a sostener el lugar de la mujer a un costado, ¿no? En la cocina, la publicidad que si hay un líquido para limpiar el piso es una mujer, nunca hay un tipo haciendo eso. Por ejemplo, ahí podría meterse el Estado y en la publicidad de tampones meter a un tipo. Bueno, a ver, en la publicidad de tampones parecería insensato. En los artículos de limpieza puede meterse el Estado puede contribuir a que discutamos estas cuestiones. Nuestra cultura, pero no es la única, tiene la propensión a creer que hechos culturales son hechos naturales y se instala en algunas formas de hacer o de relacionarse o de percibir al otro como si fueran naturales y hay que problematizarlas. La marcha es una forma de problematizar la naturalización de la violencia y el Estado puede contribuir a estimular la discusión pública para que haya acuerdos que impliquen que la publicidad de artículos de limpieza no esté siempre protagonizada por una mujer, para que la publicidad de consumo compulsivo no esté protagonizada por una mujer, sí, claro, para que se enferma la publicidad, se claro, enferma, porque quiere, sí. Claro. Entonces, yo no sé si el Estado debe regular la publicidad, pero creo que debe estimular discusiones
que establezcan cierto tipo de autolimitación, de autocontrol, de autorregulación social, que contribuya a crear una conciencia y que en algún momento sea mal vista la compañía que instrumentaliza a la mujer para vender. Bueno, no creo que el Estado pueda hacer todo, no creo que deba hacer todo, pero no creo que deba soslayar sus responsabilidades. Y ahora coincidió la marcha con un debate parlamentario que avanzó en simultáneo en ambas cámaras, en diputados y en el Senado, sobre la paridad de género. Y ahí la pregunta es si es populismo de género o efectivamente es un camino para garantizar igualdad de derechos. Yo creo que es un camino. La mujer está segregada de los lugares de decisión y de poder de nuestra sociedad, y creo que las leyes, como se las conoce, de discriminación positiva, tienen efectos beneficiosos. No son la solución, es claro que no son la solución, pero son una contribución a la solución. Creo que están muy bien las leyes de igualdad, de paridad de género. Creo que son muy pobres los argumentos según los cuales a la mujer se le debe exigir mérito y al varón no se le debe exigir mérito, porque nuestros cuerpos legislativos, ejecutivos, etcétera, está lleno de incompetentes hombres. Ah, sí, por supuesto. Entonces, nada más, como son mayoría, si hay inútiles, lo más probable es que sean la mayor cantidad de hombres. Sí, claro. Entonces, quiero decir, las mujeres también tienen derecho de ser incompetentes, no tienen por qué probar que son muy buenas para hacer algo. Tienen el derecho de ser algo en paridad con los hombres. Sí, igual hay un argumento que suena muy interesante y que es al revés, que dicen ahora se pusieron un techo, porque no pueden ser más del 50%. Y de hecho hoy me contaban un caso en San Isidro, donde una lista de un candidato a intendente, el 70% de sus candidatas a concejales eran mujeres y el 30% hombres. Y ahora dice el año que viene vamos a tener que cambiar. Bueno, creo que el día en que eso sea verdaderamente un problema, los hombres tendremos que buscar una ley de paridad de género, pero no ese es el problema en nuestra sociedad Sí, hoy. no me imagino marchando. En nuestra sociedad lejos. Hoy el problema es que la mujer es discriminada y excluida. Hay un caso que podemos contar en el cual las mujeres eran mayoría. Sí, en una lista. Un caso. Me costó encontrarlo. Claro. Sí. Ahora, Alejandro, otro tema y que está también cruzado con estas cuestiones que profundamente arraigadas de lo social, estuvo atravesado por otro debate de esta semana que fue el de la evaluación del sistema educativo, el Aprender 2016, que también tuvo un factor de crítica que tenía que ver con esas preguntas de contexto, ¿no? Donde parece que preguntarle a una adolescente si tuvo un embarazo es estigmatizar. Quería arrancar por ese lado, de esas preguntas que generaron tanto revuelo. ¿Qué te habían parecido a vos? Bueno, a ver, lo primero que diría es, yo no soy un especialista en educación y por tanto voy a opinar como ciudadano. Me parece bien que los ciudadanos opinemos, pero me parece que es importante que aclaremos cuando lo estamos haciendo sin un conocimiento experto. Según entiendo, la evaluación era anónima y por tanto no hay estigmatización. Me parece que la voluntad de conocer la realidad de los estudiantes del sistema educativo argentino no es una mala intención en sí misma, ni mucho menos. Me parece que es muy bueno que sepamos cuántas de nuestras adolescentes escolarizadas han estado embarazadas en algún momento, si es que lo han estado. Por tanto, creo que hay... Sobre todo si eso nos ayuda a entender si en esa comunidad hay un bajo rendimiento educativo y está vinculado a eso, a ver qué podemos hacer, al menos desde la salud sexual y responsable. Yo no establecería rápidamente causalidades allí donde encontramos correlaciones. Pero sí pienso que es una obligación del Estado saber, y cuanto mejor información tenga sobre el mundo social en el que nos desempeñamos, y en este caso el mundo educativo, mejores decisiones se pueden tomar. Creo que la evaluación es problemática, no esta. No estoy diciendo que no sea necesaria, digo que es problemática y que debe ser pensada de un modo muy complejo. Hay muchos estudios que indican que allí donde hay evaluaciones hay un sesgo de formación a favor de lo que será evaluado. Y por tanto,
todo el sistema se pone al servicio de obtener un buen resultado Sí, sobre eso, desatendiendo procesos mucho más holísticos o integrales de educación. Bueno, es que un programa de educación es eso, es elegir aquello que el Estado supone que un alumno debe saber. Claro, pero a ver, algunos de los sistemas más avanzados o con mejores resultados en el mundo no tienen evaluación y descartan la evaluación o evaluaciones de este tipo. Yo no estoy diciendo que debemos descartarlo. Pero creo que al menos problematizarlo y pensarlo. Es un problema muy complejo. Alejandro, el gobierno anterior tenía un problema con la estadística, ¿no? Bueno, ¿cómo evaluás a este gobierno? Más que un problema, diría yo. ¿Cómo evaluás a este gobierno en relación con los datos? Con esto de, por ejemplo, evaluar para conocer, también que tuvo que ver también con el nuevo INDEC que obtiene datos y los difunde. No, yo creo que si hay algo que podemos reconocer en este gobierno, ha sido la voluntad de volver a poner información estadística de calidad al servicio de los actores estatales y de los actores de la sociedad civil que necesitan tomar decisiones. Me parece que esto es, quiero decir, a 10 meses de haber asumido el gobierno, la reconstrucción de un sistema de estadísticas públicas, confiable y de calidad, que poner en un elogio de la decisión y de la trayectoria. Y hablando de elogio, hay muchos intelectuales, obviamente los que antes elogiaban al gobierno anterior, que los ven a ustedes, y me refiero al colectivo, a Plataforma 2012, como el carta abierta de Macri. ¿Cuál es el rol de ese espacio? A quien se ve como de quien se ha dicho que es el carta abierta es más bien el club político argentino que Plataforma. También. Sí, yo creo que no es así. A ver, ¿qué era en mi opinión carta abierta? Carta abierta no era un grupo de intelectuales que reflexionaban con autonomía crítica y que podían sentirse identificados con las líneas directrices de un gobierno. Carta abierta construía un discurso que justificaba las acciones que el gobierno tomaba. Es decir, carta abierta iba por detrás de las decisiones gubernamentales, construyendo argumentos para justificarlas. Ninguno de los dos colectivos que mencionaste, ni el Club Político Argentino, ni mucho menos Plataforma, que es muy crítico, tienen la voluntad de hacer algo semejante. Son grupos intelectuales que intentan mantener autonomía de pensamiento, que en algunos casos, es el caso de algunos miembros del club político, es más afín al gobierno, no y todos los miembros. Ahora, igual Alejandro, y nos queda poco tiempo, así que te voy a pedir una tarea que es doblemente difícil por el tiempo, y por lo que te voy a pedir es que trates de definir ideológicamente al gobierno de Mauricio Macri. A ver, yo creo que no es un gobierno que se pueda fácilmente definir desde un punto de vista ideológico. Anticipé que era difícil. Porque creo que es un gobierno que recoge muchas tradiciones diferentes, políticas, es un gobierno en el que hay algunos de cuyos miembros vienen de una tradición neo-keynesiana o que nosotros llamamos desarrollista, otros vienen de una tradición más monetarista o neoliberal, otros vienen del mundo peronista. Por supuesto que hay una pata radical. Hay una vertiente del liberalismo argentino, que es un liberalismo con más limitaciones de las que yo querría que tuviera. Ahora, si yo tuviera que hacer, como se decía en otra época, una caracterización del gobierno, yo diría, creo que estamos en presencia de un experimento novedoso en la Argentina, que es un gobierno de centro-derecha liberal, republicano, pluralista y con un elemento que es particular y no es carente de sensibilidad por el sufrimiento de los más vulnerables.
Creo que esta combinación es novedosa y creo que debemos desear que se afirme en esa naturaleza, es decir, evitar la tentación de querer ser todo, porque hemos tenido en el peronismo la experiencia de querer ser todo y sabemos que no es bueno para el país que un partido pueda hacer una cosa y la contraria. Creo que es bueno tener un partido de centroderecha liberal, republicano, modernizador, muy confiado en las virtudes del mercado y del capitalismo, que es bueno que eso dé pie a que el peronismo se consolide como un partido conservador popular, más afincado en los mundos de la pobreza y en las provincias menos democráticas y menos modernas de nuestro país, y que entre uno y otro vuelva a aparecer ese espacio de un centro izquierda democrático que en las elecciones anteriores se diluyó. Era difícil, pero lo conseguiste. Gracias. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, un gusto. Muy bien, nosotros hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 9 de la noche, como siempre, para seguir debatiendo, porque para nosotros el debate es un servicio público. Gracias, que tengan buenas noches.